Vamos a la tercera parte con el doctor Augusto Tandazo. Y en este caso, Jorge López, y a propósito de la unidad, nos pregunta, nos dice, nos pregunta si el doctor Tandazo asistió a la primera reunión de todas las izquierdas o si planea asistir a los próximos encuentros que se organicen. Esto fue a través de Jorge López y agradecemos también el superchat de $150 taiwaneses que nos ha confirmado la producción. Adelante, doctor. A ver, le contesto a la persona que lo dice. Yo no he sido invitado. No he sido invitado. Yo no soy una organización social. Yo no tengo un carnet. Y por lo tanto, si no tengo un carnet para esta gente, yo no soy nadie. O sea, yo no tengo una trayectoria de lucha en el Ecuador donde, no quiero ser grosero, pero júntelos a todos si no han hecho lo que yo he hecho en el Ecuador, como fue la lucha contra la OXI. Esa lucha nadie la ha tenido en el Ecuador, nadie. Y les invito y les reto a que me digan qué otra lucha ha sido tan importante como esa. A ver, en unos 2 años de lucha jurídica, una lucha incansable, haber logrado la caducidad del contrato de Occidental. Y por si acaso, si alguien duda, yo tengo una entrevista que me hace Jorge Glass en el 2006, después de la caducidad. Yo la publiqué, esa entrevista, la publiqué en los medios. Debo volver a tenerla por ahí y la puedo citar. Jorge Glass dice, vamos a entrevistar al doctor Augusto Tandazo para hablar sobre este tema, el otro tema. El doctor Tandazo siempre es bienvenido, él fue el héroe de la lucha contra la UCI. O sea, acaso aparezca alguien y decir, no, pues el doctor Tandazo no hizo nada, ¿quién era? No sé qué. Porque es el Ecuador es así. Entonces, ¿qué supuso para el Ecuador eso? Dignidad. Hacer que se respete la ley, hacer que se respete el contrato. Y adicionalmente, el Ecuador de esa manera pudo tener acceso a 100.000 barriles diarios de petróleo, que hoy son 87.000. Y el Ecuador se ha nutrido con mi lucha de más o menos unos 38.000 millones de dólares. Libres de pelo y paja. Entonces, pero eso no vale para la gente porque al final dicen, ¿y su afiliación? No, yo no tengo afiliación. Montalvo no era afiliado a ningún partido político, pero lo pueden negar lo que yo no me comparo con Montalvo, desde luego, con todo respeto a Montalvo, van a pensar que Tandazo se comparó con Montalvo. No, pero Montalvo no era afiliado a ningún partido político, pero ahí está la lucha de Montalvo, la pueden negar, y era más importante de mucha gente oscura que nunca apareció. Entonces, incluso le voy a decir algo que no pensaba decir. Y no tengo esa habilidad que la tienen ustedes, porque este rato yo podría coger rápido, mover los hilos y pasarle a usted una encuesta. Pero me comprometo que termina la entrevista y le mando la parte correspondiente de la encuesta, porque no hablo en el aire. Tal vez la de Omar Maluk. ¿Cómo? Tal vez la de Omar Maluk. Sí, usted vio la tenemos, doctor. Justo hicimos un especial hace poco. Vamos a buscarle la imagen, justo habla de usted. Y esa también era una de las preguntas que quería hacerle, doctor, porque justo en esa encuesta me parece que tenía más del 37%. Vamos a confirmarlo, a mí siempre me gusta hablar con los datos exactos. 37.2. 37.2, ¿no? .2. Perfecto. Bueno, mi memoria... Ya. En otras palabras, pero si yo fuera el candidato, este momento, me faltan 2.8%, o sea, 3% para ganar en primera vuelta. Así de sencillo. Pero, ¿será que eso toman en cuenta? ¿Será que las encuestas solamente ven lo que les conviene? Y eso dice de una lucha permanente por defender los intereses del país. Entonces, esa es mi realidad. No he sido invitado. Imagínense yo llegar allá y decir buenos días, aquí estoy, tómenme en cuenta. No lo voy a hacer. Ellos saben. Vea, estamos día jueves, ¿no es cierto? La semana comienza el día lunes. Doctor, pero si abrieran el espectro, digamos, en este momento tengo entendido que fue solo para organizaciones y movimientos políticos.
pero digamos en algún momento llamaran también a algunas personalidades que tienen la relevancia a nivel nacional, usted podría participar si es que se abre, insisto, tengo entendido que fue solo para organizaciones, pero si ya se abre también para personalidades, ¿usted aceptaría la invitación? Desde luego, pero no lo hacen. Entonces, o sea, los que no estamos encasillados en tener un carnet y que además tiene antigüedad, porque yo no nací ayer, mi querido Frank. Entonces, muchas veces hay gente que dice, por ejemplo, aquí tengo el carnet, y le dicen, ¿de qué año es? Del año, por decirle, 2012. Ah, no, el mío es del 2008. Entonces, más importante, o sea, el carnet, pero la trayectoria de lucha, porque los seres humanos nos medimos en las acciones, no en la boca. Entonces, ese es el tema, o sea, mire, le decía esto, estamos día jueves de la semana. En esta semana, hasta esta entrevista suya, esta entrevista que usted gentilmente me la hace y que le agradezco, esta es la quinta entrevista de la semana, solo de esta semana, la quinta. Hagan un promedio de más o menos 5 o 6 entrevistas semanales que tengo normalmente, 5 entrevistas semanales. Y Quiere que le decir que yo en el agradecemos año por estar en el salgo a espacio también. pelear, salgo a pelear con mi verdad y con los temas del interés nacional e internacional, más o menos entre 250 y 280 ahí está especialmente la chiquita, póngale, porque es la que manda y la que más se tiene que ver. Ahí les recomiendo o sea, el del gráfico del redondo, El consolidado, el de la derecha. el de la Exacto, derecha, justo ese el consolídelo. doctor, pero digamos que algún partido Entonces, político, entonces lo que le decía, yo tengo un promedio de 250 entrevistas. Alguna vez me decía un distinguido medidor de este tipo de cosas allá por el año 2006. Me decía Augusto, nadie en el Ecuador en el 2006, 2007, verá, 2006, 2007, decía, nadie ha tenido la explosión en médicos tan fuerte, explosión en medios tan fuerte como la que tú tienes. Y me comparaba con los candidatos, con todos los que estaban en el 2006. En el 2006 yo tuve 360 entrevistas en el año. 360 y no habían medios digitales. No habían conferencias, seminarios. Entonces, yo tengo una trayectoria de lucha. Si la quieren tomar en cuenta, en buena hora. Es 37.8, es más todavía. No es siquiera es 37,8. 37.2, 37.8. O sea, me falta 2.5 para ganar en primera vuelta. Y con una capacidad de crecer en lo que es lo neutral y lo que no lo conozco, porque ya en una campaña no tienen más remedio que conocerlo. No tienen más remedio que conocerlo, porque van a tener que escucharlo. Que allí yo me sume 5 puntos, estoy ganando en primera vuelta. Pero dependerá de lo que digan en el exterior, o dependerá de lo que digan, o sea, es el país. Doctor, No soy una persona que, ¿cómo le puedo decir? No me amargo, no soy una persona así. Yo he hecho mi trabajo por el país y lo hago todos los días y defiendo lo que yo pienso para que mejoremos nuestra capacidad. doctor, Y eso tiene un costo, mi querido Frank, porque le voy a poner un ejemplo. Si usted hiciera una medición con las petroleras del Ecuador, para ponerle un ejemplo, con todo lo que yo he hecho, las petroleras del Ecuador son capaces de gastarse lo que es y lo que no es con tal de que yo no llegue. Porque saben que soy una amenaza. Y no una amenaza de persecución, sino de poner las cosas en orden. Poner las cosas en orden. Las telefónicas, las petroleras, las eléctricas, se pondrían a sufrir. La palabra es otra que comienza con P y termina en IR igual. Se pusieran a sufrir. Entonces esa gente son las que se mueven y dice, tandazo, cuidado. Porque yo sí, con la Constitución en la mano, haría prevalecer los intereses del país. Ahí están mis cifras. Si quieren, las toman en cuenta. Si doctor, quieren, no las toman. Si que en doctor, un momento de tanta oscuridad, donde le vuelven a decir, hoy, verá, lo cito, hoy en la mañana le pido que usted, si quiere para que lo publique, si quiere para su consumo, hoy en la mañana, con contacto directo, Luisa González, volvió a repetir lo mismo que dijo Rafael Correa en su momento. O sea,
privilegiando que puede entrar gente de la izquierda o de la derecha. Entonces uno dice, ¿qué es esto? Pues, o sea, da lo mismo Chana que Juana, da lo mismo Chana que Juana. O sea, ¿qué dice la Constitución de la República? ¿Qué dice la Constitución de la República? Mire usted esto. Correa acaba de decir, Rafael Correa Delgado, ¿por qué no hacer, dice, participar cuando cuestiona esto de la reunión de las entre comillas izquierdas? Dice, participar con cualquiera por ser de izquierda es un grave error. Ahí hay gente sana, pero también hay otra muy dañada, cómplice de la destrucción de la patria que ve la política como un negocio, no como una misión. Luego dice, lo primero no le critico, pero lo segundo dice, ¿por qué no hacer una convocatoria a todos los sectores honestos y patriotas? Hasta allí, 10 sobre 10 Rafael Correa Delgado. Pero luego dice, sean de izquierda o de derecha. Entonces ahí sí se mueve el piso. Porque incluso la Constitución que fue elaborada por Alianza País, que en forma mayoritaria hicieron la Constitución en Montecristi, el artículo 108 dice, los partidos y movimientos políticos, si ahí me sigues, la persona que le maneja podría publicar los artículos 108 y 109. Artículo 109. Los partidos, Perfecto. sí. Ya, artículo 109. 108 primero. 108. Adelante. A ver, bueno, hasta que coloquemos, amigas y amigos, ustedes sigan comentando, compartiendo. De igual manera, hemos visto bastantes mensajes en torno al apoyo que tiene el doctor Augusto Tandazo. Perfecto, lo tenemos. A ver. Adelante. Mire lo que dice la Constitución elaborada por la Revolución Ciudadana. Ahí es donde ya no los entiendo. Los partidos y movimientos políticos son organizaciones públicas no estatales que constituyen expresiones de, ahí no leo, de pluralidad política del pueblo y sustentarán concepciones filosóficas, políticas, ideológicas, incluyentes y no discriminatorias. Luego el 109, póngame el segundo inciso, súbase un poquito. Ahí se fue para un lado. ¿Arriba o ya? Entonces arriba. 109, el segundo párrafo del 109. El segundo párrafo del 109 dice lo siguiente. Ahí está. Los partidos políticos deberán presentar su declaración de principios ideológicos, programas de gobierno y tal cosa. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la ideología es clave, pues. O sea, no podemos armar una reunión de izquierdas, donde estoy de acuerdo con Rafael Correa, que allí de pronto hay gente que realmente de izquierda o no. Pero no decir que por qué no convocamos a los sectores honestos y patriotas, sean de izquierda o de derecha. Entonces ahí sí ya no entiendo. Porque entonces nos da lo mismo la ideología de una persona que de otra. No es un tema de honestidad. No es un tema de honestidad ni de patriotismo. Es un tema de entender lo que son las ideologías. Dice Rodrigo Borja, a quien lo admiro yo como pensador y como autor de la Enciclopedia Política, que eso es una cosa y el manejo de su gobierno, que tampoco fue desastroso, pero es otra cosa. Dice, desde el punto de vista filosófico son distintas de la ideología, son distintas maneras de ver la sociedad de acuerdo a sus verdaderos intereses, de entender la libertad, la justicia social, la libertad y la autoridad, la libertad y la igualdad, la organización y fines del Estado, etc. cosas. Y luego dice Rodrigo Borja, me temo que la propia afirmación de que las ideologías han muerto es en sí mismo un acto ideológico muy claro, dentro del cual están parapetados intereses políticos y económicos concretos. Es una aseveración que viene de la derecha. El que las ideologías han muerto, se da lo mismo derecha que izquierda. Nunca he escuchado esa frase a una persona de izquierda. Me parece que ocurre con ella lo mismo que con esa otra afirmación de que no hay izquierda ni derecha, lo dice Rodrigo Borja, como ubicaciones ideológicas del hombre frente a la vida social. Su sola aseveración es un síntoma de la posición conservadora de su autor interesado en descalificar la clasificación misma de las personas en función de su actitud frente al progreso social. Chao, Lola, no hay nada que hablar. Doctor. Ya dejen de vainas. Independientemente de que me tomen en cuenta a mí o no, mi querido Frank, espérenme un ratito.
independientemente de que me tomen a mí en cuenta o no. Eso es independiente, sáquenlo de encima. Lo ideológico es clave. No podemos convencerlo al Ecuador que da lo mismo la gente de izquierda que la de derecha. ¿Qué puede haber en la base social, en la masa? Alguna persona de derecha que vota por la derecha, pero estamos hablando de la dirigencia, de la dirigencia. A mí me interesa el tema a nivel de dirigencia, que por ahí un conocido, un familiar, un pariente, el que sea, esté con la tesis contraria, con la tesis de la derecha, esté equivocado desde mi punto de vista. Pero no podemos a este nivel pensar que da lo mismo que vengan gente de izquierda o derecha a una organización que es de izquierda. Entonces la organización no es de izquierda, es una caja de Pandora para que entre todo, es un cajón desastre para que entre de todo. Eso no puede ser. Y lo vuelve a repetir calcado hoy en la mañana Luisa González en la entrevista con Lenin Alfiero. Entonces, Doctor, bueno, ¿dónde cayó la revolución ciudadana? Primero, entonces, quítense la palabra revolución, porque revolución es cambiar. ¿Cambiar qué? El viejo modelo, el viejo Estado, las cosas que no caminan bien, y crear una sociedad más humanista, más fraterna, más justa, etc. Cámbiense. Si da lo mismo Chana que Juana, estamos a la misma altura. Nada más hay que ver si no le han robado plata al Estado, es honesto, y no sé qué cosas. Pero eso no es el tema es ideológico. No pueden dejar de lado el tema ideológico, porque si no, no hay lucha, y no hay una propuesta, y un plan de gobierno tiene que adaptarse a esa propuesta ideológica. Voy a poner un ejemplo muy claro, mi querido Oscar. doctor, antes de irnos al plan de gobierno que también fue tratado en esta reunión de las izquierdas, doctor, usted sabe cómo es la contienda política, sabe cómo es el juego político, y dentro de eso también está que los actores que sean o tengan algún movimiento pueden entrar en la disputa electoral. Doctor, al respecto le voy a preguntar dos cosas. La una, si es que algún partido o movimiento político a nivel nacional le ha propuesto a usted para que sea un precandidato quizás en estas elecciones y en las anteriores también. Y la otra, si es que si de ser su respuesta no, si es que aceptaría la candidatura en X organización política que sea de izquierda y que le proponga a usted, doctor. A ver, en el pasado sí, y no voy a decir nombres, no me preguntarán, No se preocupe. pero también me han propuesto también otras propuestas indecentes. ¿Quieres candidatizarte por mi movimiento o partido? Ven, pero te cuesta tanto. Derecho de piso. Entonces, yo, yo no tengo el dinero que la gente puede pensar que tengo como para, ni lo tengo, ni lo haría. Entonces, sí he tenido propuestas. Y Y en segundo, ese caso podría si me ingresar proponen, o podría estar también parte de, bueno, usted ya nos ha dicho que sí se sentaría con las demás personas, las demás sí, agrupaciones políticas para hablar de esta unidad de las izquierdas. Doctor, ya para sí, entrar en el sí, tema, pero déjeme culminar con mi criterio final. claro, adelante. Mi criterio final. Jamás, jamás me candidatizaría por un partido o movimiento político que sea de la derecha o que te ofrezca dudas sobre su identidad ideológica. Mis intereses individuales o personales jamás podrían estar sobre mi conciencia. Yo soy una persona progresista, nacionalista, soy una persona de izquierda. Nací en un hogar en donde aprendí a leer ciencia política, la biblioteca de mi padre. Entonces yo no soy una persona de derecha, no lo seré nunca. Si por eso no tengo que tener opciones, pues no las tengo. Yo no me adapto. Le voy a poner un ejemplo de lo que es Augusto Tandazo. Por ejemplo, cuando tratamos el tema inicial de esta entrevista, tratamos el tema de Venezuela, donde yo no estoy de acuerdo con la forma como se está viendo el tema Venezuela. Si yo sería una persona de los cientos que hay en el Ecuador, ¿yo qué hubiera dicho? No me meto en ese lío, mejor ni siquiera trato el tema o lo trato tangencialmente y me meto a otros temas para ver si me toman en cuenta en una campaña electoral. Yo no cambio mi forma de pensar y digo lo que pienso, sin cálculos, porque así tenemos que ser los seres humanos. Los seres humanos tienen que tener la confianza de que lo que uno dice lo va a hacer.
y no tener un discurso y después llegar y hacer algo diferente. Entonces, con base en eso, yo soy lo que soy. Si así consideran que con esas cifras que usted las transparentó, que con esas cifras y con una trayectoria de lucha que no es de anteayer, ni de hace un año, ni de hace 3 años, yo puedo servir al país, encantado de servirlo y encantado de conversar. Encantado de conversar. Si creen que no sirvo y que los que tienen que ser en la papeleta solamente los que tienen el carnet, pues entonces sigan nomás. Sigan nomás, yo no puedo ponerles un palo en la rueda. Eso es lo que puedo decirles sobre el tema de la unidad de las izquierdas. Finalmente, decirle algo que es clave. El hábito no hace al monje. No es que porque yo me pongo un traje o alguien se pone un traje de izquierdista y es izquierdista. O porque estoy con el membrete de algo, yo soy izquierdista. ¿Era izquierdista Rabascal? No. ¿Era izquierdista Lenín Moreno? No. Y estuvieron bajo el auspicio de ellos. Entonces, escojan bien, pero escojan izquierdistas. No escojan tapiñados de izquierdistas. Entonces, ahí tienen una tarea. El hábito no hace al monje. El hábito no hace al monje. Un hombre que no arriesga nada por sus ideas, o no valen nada sus ideas, o no vale nada el hombre, solía decir Platón. Concuerdo con lo que usted dice, doctor. Las ideas hay que mantenerlas, hay que argumentarlas, hay que mostrar datos, hay que defenderlas. Doctor, ya ha abierto ese camino. ¿Y por qué le pregunto esto, doctor? Porque hasta hace pocos años siempre se ha hablado de la unidad de las izquierdas, siempre se ha hablado de aquello, pero es la primera vez que se sientan en una mesa. Quizás, y concuerdo, faltan un sinnúmero de actores políticos porque para sacarle adelante a este país del hueco profundo que ha cavado la derecha durante estos últimos años, y me permito con ustedes, amigas y amigos, dar este comentario, no suelo hacerlo muy seguido, pero es que sí duele ver cómo está el país actualmente. Hasta ahí nomás llega mi comentario, no quiero alargarme mucho, pero ya se abrió el camino, algo que parecía impensado. Quizás en unas semanas más podría ya abrirse a todos los actores. Ya dentro de este campo y de lo que se ha dicho... No creo, mi querido Frank, no creo. No creo. Yo en eso estoy un poquito más cercano en el un concepto, no en el otro, con Rafael Correa. Voy a poner un ejemplo. El movimiento indígena. ¿Con quién ha estado junto durante todos estos años? Con la derecha. Van a cambiar. Entonces primero digan al Ecuador que se equivocaron. Cuando lo salvaron a Lenín Moreno en octubre del 2019 le tiraron una boya. O sea, reconozcan los errores. Reconozcan que fueron parte del 7 veces sí. Por eso tuvieron lo que tuvieron a Troncha en el gobierno de Moreno y en el gobierno de esos años. Recuerde usted ese tete a tete que tuvo Marlon Santi con Jaime Vargas. Que yo tengo la grabación. Lo de Marlon Santi le dice, tú la pusiste a Diana Tamay en el Consejo Nacional Electoral. Entonces viene el tema, ¿cómo es que Jaime Vargas la puso en el Consejo Nacional Electoral a Diana Tamay si era un concurso de méritos y oposición? Porque era una troncha, donde los indígenas, el movimiento indígena estaba con el gobierno de Moreno, porque Moreno fue el que hizo esto. Es más, en las ternas que envió para la conformación del Consejo de Participación Transitorio, ahí lo puso a Macas. Entonces, ellos fueron parte de todo esto. Entonces, cuando dicen unidad de las izquierdas, quizás una de las reivindicaciones. Yo creo que Leonidas Issa, como persona, se lo he dicho 100 veces, creo que él tiene un pensamiento más definido de izquierda. Él, pero no su movimiento. No su movimiento. Él es una golondrina que no hace verano. Entonces, doctor, yo sí en eso sí estoy medio cercano a Rafael Correa. Pues sí, cuando uno, yo no soy religioso por si acaso, no soy así, pero mire, partamos de un concepto. Doctor, dicen, antes del concepto, antes de ingresar, confiésate los pecados. Doctor, antes de ingresar, confiesa los pecados. Confiesen las estupideces que han hecho en el pasado. Porque no nos van a decir que han estado haciendo bien. El Partido Socialista lo candidatizó, en su momento lo candidatizó a Fernando Villavicencio. Y luego lo candidatizó alcalde de Quito a Pedro Freire, que firmó la Carta de Madrid.
Entonces, lo primero, el cristianismo, los católicos tienen esto, de que antes de que, por eso comienza una misa, y lo primero dice, vamos a rezar y vamos a confesar nuestros pecados. Entonces, reunámonos las izquierdas o los personajes, pero confesemos nuestros pecados primero, porque no quiero decir la palabra que el pueblo me va a entender, la palabra exacta, que en un medio no puedo decir groserías, pero ya la han embarrado, voy a poner una palabra suave, la han embarrado varias veces. Vea la campaña electoral del 2023. Se paró Leonidas Sisa y le dijo a todo el país, no vamos a apoyar ninguna de las candidaturas. ¿Con cuánto perdió Luisa González? Con 4 puntos. Ahí estaba parte de la decisión, cuando ellos dijeron, me da lo mismo Chana que Juana. Entonces Leonidas Sisa, ¿te daba lo mismo que llegue Daniel Noboa, que llegue Luisa González? Entonces, confiésense sus pecados. Y después, siéntense en una mesa. Yo en eso estoy más cercano, en esa parte conceptual de Rafael Correa. En la parte que dice que vengan de izquierda o de derecha, ahí no puedo estar de acuerdo. Pero en lo primero, totalmente de acuerdo. Confiesen y digan, no, como dicen los católicos, y no, y el tema de la contrición y el ofrecimiento de no volver a pecar. Entonces, a ver, díganme que no van a volver a pecar y nos sentamos. Doctor, porque si no, mañana están cogiendo a cualquier tipo. Lo apoyaron a Lazo en las elecciones. ¿De qué estamos hablando? Doctor, y eso podría ser con acciones, usted ha manifestado, podría ser una de las acciones que ya se han tomado, por ejemplo, expulsar a algunos dirigentes de Pachacutic, incluyéndole la propia Diana Tamaín, entre otros actores, y de igual manera en los otros partidos y movimientos políticos. Tengo entendido que en el Partido Socialista, cuando candidatizaron a Freile, ahí estuvo de dirigente o máximo dirigente Enrique Ayala Mora, después de unas cuestionadas actuaciones que hicieron en el Consejo Nacional Electoral. Ahora han manifestado que están otros dirigentes, quizás ya excluirle a Enrique Ayala Mora en el caso del Partido Socialista Ecuatoriano y demás partidos. ¿Podría ser esas acciones a las que usted se refiere o qué otras acciones más? Bueno, aparte de lo que ya ha manifestado, ¿no? Reconocer errores del 2019, entre otros, pero también podrían ser esto quizás ya la forma y el camino para la unidad de las izquierdas, como pasó en Francia, porque en Francia hasta hace pocos años, doctor, nadie pensaba que realmente iban a poder unirse todas las izquierdas. ¿Podría ser eso también, doctor? Siempre hay esa posibilidad que no hay que renunciar. Pero por eso le digo, confesar los pecados. Aunque no los hagan en público, pero por lo menos saber que no van a cometer las mismas barbaridades. Porque se han hecho barbaridades. Se han hecho. Y cositas que, mire, usted me recordó a Enrique Ayala Mora. ¿Cuál ha sido su gran contribución al socialismo, al Partido Socialista? Verá, la gran contribución que hizo este hombre pasteurizado, porque es pasteurizado, él es un revolucionario, pero de confort. Entonces, ¿qué es la gran contribución cuando él estuvo al frente del socialismo? Cambiar el nombre del partido. ¿Cuál es el nombre del partido? Un partido que tenía una trayectoria enorme de su creador, Manuel Agustín Aguirre. Manuel Agustín Aguirre, yo soy sobrino político de él. Mi tía carnal, Teresa Borrero, fue su esposa. Y si alguien ha admirado yo toda la vida es a Manuel Agustín Aguirre. Y lo único que hizo es cambiarle el nombre al partido, de Partido Socialista Revolucionario Ecuatoriano a Partido Socialista Ecuatoriano. Ahí lo dice todo. Ahí se bajaron de la camioneta. Ya solamente son Partido Socialista. Le quitaron la palabra revolucionario porque un poquito incomodaba a esos revolucionarios pípides que tienen. Entonces cambien, dejen de ver las cosas bajo una dimensión y una óptica muy sesgada y ábranse a lo real del país, a lo que hay que trabajar respecto del país. Voy a poner un ejemplo. Unidad Popular siempre ha estado en el tema de captar la UNE y le captaron muchos años. Pero había que captar la UNE para cambiar el contenido de la educación, porque el contenido de la educación no ha sido cambiado. Hemos mejorado infraestructura en algunos momentos, salarios a los trabajadores, por lo cual ha luchado la Unidad Popular, pero no hemos cambiado el contenido. No hemos cambiado. La educación sigue siendo individualista, forma explotadores, especialmente a nivel universitario. Eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo. Entonces,
Se puede hacer un programa de gobierno del carajo, bien armado. ¿Qué es el Estado? Es la principal pregunta. ¿Qué es el Estado para los políticos de izquierda? ¿Qué es el Estado? Es una entelequia. Tenemos la Constitución y no la quieren cumplir. La misma gente de izquierda no la quiere cumplir. Entonces, ¿qué es el Estado? Es la primera pregunta para sentarse en una mesa. ¿Qué es el Estado y qué quieren hacer con el Estado? Concuerdo, doctor. Es un estado ciego, sordo y mudo, inmóvil, que no haga nada? ¿O es un Estado vigente, actuante? No persecutor, pero un Estado que, como dice la Constitución, tiene que regular, tiene que controlar, tiene que sancionar y tiene que gestionar los sectores estratégicos. Concuerdo. Y a propósito de los sectores estratégicos, doctor, justamente quizás uno de los puntos más álgidos o de divergencia que pueden tener es el tema extractivista. Doctor, ¿usted cree que puedan llegar a ceder de parte y parte? Quizás, y le pongo un ejemplo muy concreto que he hablado en los últimos días y semanas, quizás obviar el tema minero, que si nosotros vemos cuánto dinero nos ha dado a los ecuatorianos, inclusive en una entrevista con Carlos Vera, el propio ministro de Economía reconoció que no era más allá de 50 o 100 millones de dólares. Y dejarle quizás el tema minero y enfocarnos en el tema petrolero. Y en el tema petrolero, por ejemplo, no tomar esa decisión de dejar de explotar el Yasuní, por ejemplo, porque 1.200 millones de dólares que vamos a dejar de recibir año tras año, sumados a los 3.000 millones que han calculado que sería el monto para desmontar toda la infraestructura, no es que estemos en esos momentos como para darnos esos lujos, doctor. ¿O cuál podría ser el camino ahí para poder llegar a esos acuerdos mínimos que se habló el día de ayer? Verá, pídale a su amigo, al que le está ayudando, que me busque el artículo 408 de la Constitución. 408 de la Constitución, me avisa cuando esté listo. Adelante. Entonces, primero voy a hablar del petróleo. Verá, cuando se descubre petróleo en cualquier parte del mundo, de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea, se descubre petróleo, es una super noticia, porque el mundo funciona en base a energía. Claro. Vea, por ejemplo, en este momento, 1 de agosto del 2024, ecuatorianos, si no fuera por el petróleo, no tuvieran luz eléctrica. Este momento. Porque el 28% de la generación eléctrica, este momento es por fuente térmica, o sea, por hidrocarburos. No tuviéramos luz. Entonces volvimos a defender este momento. Hay que de una vez entonces toco el tema minero para sacar esto y volver al tema petrolero. Adelante. Verá, aquí habla de los recursos naturales no renovables. Son de propiedad imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables. ¿Cuáles son los no renovables? Entre otros, el petróleo y la minería. La minería. Verá, es muy facilito entender las cosas. Y ojalá algún asambleísta me esté escuchando. Luego dice, el Estado participará en los beneficios son las utilidades, del aprovechamiento de estos recursos, o sea, de los recursos mineros, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. ¿Usted cree que la minería de gran escala que está entrando al Ecuador está invirtiendo, como dicen ellos, 5.000 millones para ganar 50 millones? Sería estúpido, mejor coloco en un banco la plata. No, yo le digo la retribución que le da el Estado. Ahí concuerdo con usted, obviamente. Por eso dice el Estado, claro, participará en los beneficios del aprovechamiento. El Estado no está recibiendo de la actividad minera lo que debería recibir. Primero. Segundo, allí hay algo que se equivocaron. Yo decía algo, Frank, ayer en una entrevista. Y decía, nosotros debemos aprender de esto, el invento de los seres humanos, que son los carros, los vehículos. Mire usted, un carro tiene acelerador, primero tiene volante. Si usted ve que en la derecha hay un muro, no se va a ir por la derecha. Si ve que a la izquierda hay un precipicio, no se va a ir por la izquierda. Tiene acelerador si el peligro está atrás. Tiene freno si tiene que ir más despacio. Tiene gente caminando delante suyo. Y tiene lo más importante, el carro,
que esa es una obra del ser humano. Tiene retro, tiene retro. Entonces, ¿por qué los seres humanos son? Y esto es una crítica a todos y a todo. No voy contra nadie en particular. O sea, cuando usted está jalado en algo, por Dios, pare la marcha, frene y ponga retro, lo que se llama reversa, y cambia el rumbo. Está mal, no es por allí. Entonces, por ejemplo, producir en la minería, producir concentrado de minerales, que es la roca triturada, para sacarla al exterior y que se va por el mar, y que del exterior alguien, un inspector, nos diga cuánto sacaron de oro, de plata, de níquel, de estaño, de litio, de lo que sea. Por Dios, qué riesgo. Si hacían minería, centros de refinación en el Ecuador, para saber cuánto sale. O sea, es una tomadura del pelo brutal la que hicieron. Error, retro. Pero viene un tema. La minería en el Ecuador es igual que la minería en Chile. Para nada. Nosotros no llegamos a valorar lo que es el Ecuador. Creemos, el ecuatoriano debe pensar que la realidad de Chile, de Perú, de Bolivia, es la misma del Ecuador. No. Por eso hacían el Dakar que lo trajeron acá a América. La hacían allá porque son desiertos y desiertos y desiertos en buena parte de la extensión geográfica. Entonces, si usted me dice que hasta los ecologistas dicen que también hay daño ambiental, pero si usted me dice que van a hacer minería en el desierto de Atacama, en Chile, que están haciendo minería, yo le digo, bueno, saquen lo que hay allí, pues no hay árboles, no hay nada. Pero venir a hacer minería en zonas de gran biodiversidad como es la provincia de Zamora, por ponerle un ejemplo, o la provincia de Imbabura, a mí me parece que hay que revisar ese tema, en lo que es Justamente, minería. podría ser eso los temas que se revisen a profundidad, porque claro, uno ve lo que está pasando en Imbabura, en Intag, uno ve cómo está en San Lorenzo también. Podría ser eso lo que se revise y podría ser esos acuerdos mínimos quizás, y le insisto, porque seguramente ese va a ser el tema más álgido, el tema extractivista. Y para irnos al tema del Yasuní, podría ser que, como le digo, en una parte puedan ceder los lugares y sectores donde no eliminar por completo la minería, pero sí los lugares que usted ha manifestado, y también revisar el tema del Yasuní y pensarle bonito, o sea, pensarle con cabeza fría, decir, estamos el Ecuador preparados para perder 1.200 millones de dólares sumados a los 3.000 millones que costaría desmontar juicios internacionales, entre un sinnúmero de cosas que se han calculado. Puede ser más, puede ser menos, pero ¿cree usted que puedan llegar a acordar en eso? Es posible, si se pone gente que conozca el tema, porque el gran problema es cuando usted se pone a conversar a dos personas sordas, Claro. y ni el uno conoce ni el otro, no van a llegar nunca a un acuerdo, porque todos son eslogans, clichés, adjetivos, pero cuando usted analiza las cosas, entonces usted les hace ver, mire, tema petrolero, ahí tengo que darle una información adicional a la que usted maneja. El Yasuní no son 1.200 millones de dólares. No, 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 eso no es el Yasuní. Cuando usted analiza un campo, en este caso son tres campos, no es un campo, tres campos de un tren estructural que es el Ispingo, Tambococha, Tiputini, Tiputini. por eso se llama ITT. Sí, Entonces, usted cuando analiza eso dice, no claro. cuánto estoy produciendo hoy, porque es coyuntural. ¿Cuánto tiene de reservas ese campo a la fecha? Que tampoco son las reservas definitivas, El potencial. para que usted lo entienda. Por ejemplo, en el año 1993 se determinó que las reservas del campo eran 926 millones de barriles de reservas del ITT. Pero como se comenzó a trabajar ya en el campo, y ahí comienza a aparecer información de lo que se va trabajando, se contrató un estudio inmediatamente posterior y llegaron a determinar que las reservas del ITT ya eran 1.686 millones de barriles. O sea, no eran 926, eran 1.686, casi el doble. Y quiere que le dé una noticia. Tampoco son esas las reservas. Son mucho más, muchísimo más. Lo que pasa es que todavía no se ha entregado a otras áreas del campo. Esas reservas pueden estar en el orden de los 6.000, 8.000 millones de barriles. Pueden estar por ese orden, si no es más. Le voy a poner un ejemplo que le demuestra lo que estoy diciendo. Cuando el Ecuador comenzó a explotar petróleo, hace
qué sé yo, 1972. Las reservas petroleras del Ecuador estaban en el orden de los 300, 400 millones de barriles. ¿Cuánto hemos producido de 1972 acá? ¿Cuánto hemos producido? Hemos producido fácil unos 6.000 millones de barriles. Por ahí debe estar más o menos la cifra. Entonces, la pregunta del millón, ¿había esas reservas? ¿Las que inicialmente habían o son las que se han ido explotando y todavía sobra algo? Entonces hay mucho más riqueza petrolera en la zona del Yasuní. Pero aquí viene otro tema. El petróleo está donde está y no donde usted quisiera que esté. Está en el Yasuní. Ahora, ¿qué dijo Lula da Silva? Voy a apoyarme en Lula da Silva. Cuando descubren petróleo en las capas presalinas del Brasil, Lula da Silva tiene una intervención que a mí se me grabó. Y dijo, esto es una bendición de Dios. Verá, bendición de Dios, Claro. encontrar petróleo. Un boleto millonario. 2. Y un pasaporte al futuro. 3. En el Ecuador, ¿qué es el petróleo? La maldición de la abundancia, así nos lo vendió Alberto Acosta. La maldición de la abundancia. O sea, pero la energía es básica para el convivir de un pueblo, para una sociedad. Una sociedad funciona en base a energía. Estoy poniendo el ejemplo de la electricidad, que dependemos del petróleo en electricidad, peormente en el otro tema. Entonces, ahora, ¿qué es el ITT? El ITT está ubicado en 2 cantones de la provincia de Orellana. ¿Qué pasó con la consulta sobre el Chocó Andino? En la provincia de Pichincha, la Corte Constitucional. Ahí hubo un manejo de amigos de Ramiro Ávila con la gente de ellos y los convenció que hagan una consulta nacional. En el caso del Chocó Andino, hicieron una consulta local, que así manda la Constitución. Así manda la Constitución, artículo 57, numeral 7, si me está escuchando su amigo. Artículo 57, numeral 7 de la Constitución. Manda que la consulta sea a los pueblos, comunas y nacionalidades en cuyas tierras se encuentren los recursos. Entonces, ¿a quién tenían que consultar? Pues a los cantones de la provincia de Orellana. Y le consultaron a nivel nacional. ¿Qué sabe al que vive este momento en Santa Rosa, en la provincia del Oro, al que vive en Catacoche, en la provincia de Loja, al que vive en Chunchi, de la provincia de Chimborazo? ¿Qué sabe de la vaina? Sabe por lo que alguien le dijo. Y entonces ellos tenían que consultarlos. Y da la casualidad que en la consulta popular, la provincia de Orellana y la provincia de Sucumbíos votaron a favor de que se continúe la explotación petrolera. Por lo tanto, está demostrado que los pueblos que están asentados en esos sitios están de acuerdo con la explotación petrolera. Entonces, eso no se respetó porque la Corte Constitucional le falló al Ecuador y encima acaban de tomar una decisión de que no se puede mover las fechas de terminación del tema. Están en la luna esa gente. Entonces, ¿cuál es la solución sobre el tema del Yasuní? Primero, hacer entender de cuánto es la riqueza que hay en el Yasuní. Si usted lo valora a $30 el barril de las reservas de 1.600 millones, usted está hablando de que está queriendo dejar debajo de tierra 48.000 millones de barriles, de dólares. Es lo que está dejando a tierra, no 1.200 anuales. Es lo que está dejando en tierra. Entonces, un tema brutal, porque la producción petrolera actual está en franca declinación. Y hay que sustituirla con nueva producción petrolera. Porque el petróleo es un recurso no renovable. No es como una parcela donde usted siembra maíz y el próximo año sigue sembrando maíz y el tercer año lo mismo y sigue. El petróleo saca lo que hay y pare contar. Y hay que seguir descubriendo petróleo. Entonces, es un recurso no renovable. Entonces, hay que sustituir la producción actual que está en franca declinación. Estamos más o menos produciendo 140 millones de barriles al año. Cuando producíamos el 2017 200 millones, cuando entregó el gobierno Rafael Correa 200 millones, ha caído la producción en más o menos 60 millones versus 200 millones, ha caído la tercera parte de la producción, por diversas razones, ineficiencia de los gobiernos, pero también ha caído, porque ya no hay más petróleo, hay que ir sustituyendo. Mire lo que dice el artículo 57. Se reconoce y garantizará a quienes, no dice al pueblo ecuatoriano, a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas
de conformidad con la Constitución y los pactos, convenios, declaraciones, los siguientes derechos colectivos. Bajemos al 7, al numeral 7, Pues, si nos ayuda. 7. La consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable sobre, aquí viene el tema, planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente, participar en los beneficios, etc. Esto era la consulta aquí. La Corte se mandó una consulta nacional. Entonces, para salvar el tema, ¿qué es lo que tiene que hacer cualquiera que llegue al poder o el mismo gobierno actual? Ya andan pajareando y no saben cómo hacer. Sencillamente decirle a la Corte, a ver, sacaron la consulta sobre la extradición. Ya aprobamos no a la extradición con el gobierno de Lazo. Al año, nueva consulta sobre la extradición. Ahora aprobamos sí a la extradición. O sea, en otras palabras, sí se puede volver a consultar, porque no puede ser que sí se pueda con el tema de extradición y no se pueda con el ITT. y justamente, doctor, porque ¿esa primero, consulta sería nuevamente a nivel nacional o ya debería de ser, tal como se dice en la Carta Magna, a los pueblos que están directamente relacionados, tal y como pasó con el Chocó Andino que nos preguntaron en Pichincha? esto hay que hacerlo a nivel de los, como dice la Constitución, de los pueblos, comunas y nacionalidades en cuyas tierras se encuentren los recursos. Hay que hacerlo. Y hay que, señores de la Corte Constitucional y señores del gobierno, de este y del que venga, hay que hacer prevalecer la Constitución. La Corte Constitucional no está sobre la Constitución. Esto tiene que entender la Corte, porque a ratos comienzan a irse, dejan de tener piso las cosas que hacen. Entonces esto es lo que tienen que hacer, nada más que esto. Pero, pusieron esta consulta, yo creo que de manera perversa, en plena campaña electoral. Entonces, ¿qué pasó? Que ningún partido político ni movimiento político quería perder electores con el tema del Yasuní. Entonces todo el mundo callaron. Desgraciadamente callaron. Porque decían, si nos metemos a esto con esta tendencia que se ha creado de lo verde y no sé qué, vamos a perder votos. Cállate, pero húndete. Entonces, una consulta de esta naturaleza, si fuera nacional, si fuera local no hay problema, pero si fuera nacional, tiene que hacer en cualquier momento, menos en una campaña electoral, de elección de dignidades. Y tienen que asumir su obligación de la gente de decir su verdad, no callar. Vea, Noboa se cayó. Ahora está que quisiera, porque hasta este momento, 1 de agosto del 2024, el ITT está produciendo. Y vea lo que decía Daniel Noboa. Esto es realmente ser perverso. Decía que van a pedir que le den una moratoria de 5 años. A ver, ¿por qué de 5 años? Porque le falta un año en el ejercicio del cargo y como él cree equivocadamente que va a ser reelecto, que no va a ser reelecto, lo que él tiene de aceptación en el país es bajísimo, pero él cree que puede revertir eso y ganar. Entonces dice que yo tenga el petróleo del ITT hace 5 años. O sea, y después el diluvio. No, pues eso hay que... Y lo que dijo en campaña electoral ahora también, ¿no? Entonces, tema petrolero, porque además finalizo este tema de la siguiente manera. Verá, la minería, hagamos de cuenta un cuerpo humano. No, pero ya que le tocamos el tema de Daniel Noboa, también lo que dijo en campaña, ¿no? Él apoyaba a la consulta popular, él apoyaba para dejar de extraer los recursos del ITT, pero fue un Daniel Noboa en la campaña y fue otro ya en la presidencia. Es que no entendía nada de nada el pobre hombre. Él llegó por la culpa del pueblo, no de él. El pueblo que nunca entendió quién era este hombre. Un tipo que le dijo al Ecuador, y volvió a repetir el error hace unas 4 semanas, le dijo que el problema eléctrico del Ecuador no era en la generación, sino en la transmisión. Y volvió a repetir. Poner este ejemplo elemental. La transmisión es como un camión donde se transporta algo. La transmisión es la transmisión eléctrica. Si usted no tiene las papas para subir al camión y transportarlas, puede tener el camión, pero no tiene que transportar. Usted tiene el sistema de transmisión que tiene que estar revisado para que esté funcional.
pero no tiene la generación. O sea, un tipo que no entendía nada de nada de nada. Lo único que sabía es bailar, bailar en el TikTok, que eso le encanta a buena parte de la juventud, y hacer ese tipo de presentaciones. Y la gente dijeron, ¿este es qué? Si era un tipo que no entendía nada de nada de nada. Entonces, el tema del ITT, y le voy a decir, haciendo un símil con un ser humano. La minería es como que a usted le hacen un tajo en la piel, le sacan un trozo de carne, no solamente la piel, un trozo de carne. Imagínense cualquier parte del cuerpo humano, pongamos el brazo. Vienen con un bisturí y se le llevan un trozo. El petróleo es una inyección en la tierra, una inyección. No es la destrucción salvaje de la biodiversidad. La minería, sí, la minería de gran escala y en zonas de biodiversidad es una destrucción del medio ambiente, de frente. Entonces, si yo tuviera que manejar algo, vería cómo reduzco al mínimo la gran minería, la poca minería, organizaría cooperativas de mineros, porque hay mineros en el Ecuador, no podemos decirles piérdanse, desaparezcan y ponerlos como que la actividad ilegal es la de ellos y meterlos presos, porque es lo que reformaron el Código Orgánico Integral Penal, sino decirles aquí está para que hagan trabajo, en la minería que se pueda hacer. Y el sector petrolero, nueva consulta, solo sobre ese punto, solo sobre ese punto. Entonces, señores, resuelto el Y que problema sería bueno, y se acabó el tema. y si es que se vuelve a consultar, sería bueno que digan al país que se va a perder no solo los 1.200 millones de dólares, sino el potencial que usted lo mencionó hace poco. Doctor, antes de finalizar y agradeciendo a todas las personas que se han seguido conectando a través de esta transmisión, cerca de 800 personas conectadas en Facebook, en Twitter, en YouTube, en todas las plataformas, la Convergencia Digital también, a quien siempre le agradecemos por estar siendo parte de este bello medio de comunicación en retrospectiva, ya lo saben, con el hashtag La Otra Verdad. Doctor, ¿cuál sería la otra verdad de lo que comentó Daniel Noboa sobre la reunión de las izquierdas? Que básicamente dijo era para fregarle la paciencia a Daniel Noboa. Doctor. No vale la pena comentar eso. Es un comentario tan pobre, tan así, tan vulgar, tan silvestre, que no merece la pena. O sea, este hombre, como nació en cuna de oro, con todo lo que hizo su abuelo y su padre, nació en Estados Unidos. Cuando le duele la uña del dedo gordo del pie, va a hacerse intervenir en Estados Unidos. A su mujer la manda a dar a luz en Estados Unidos. Tiene plata como para lanzar los billetes al aire, como dicen los medios españoles que lo hizo durante la visita que hizo en España. Entonces este tipo cree que que el Ecuador le pertenece, es una parte de la Clementina. Entonces él cree que todo el mundo tiene que pensar y hacer lo que él quiere porque es el niño bonito, sortijerito. Tiene unas limitaciones enormes. Yo siempre digo esto, mi querido Frank. ¿Cuál es el enemigo más grande que tenemos? Somos nosotros mismos. ¿Y por qué somos nosotros mismos? Por dos razones. Por nuestra ignorancia, que solamente la podemos dimensionar cuando profundizamos en el concepto. Antes no, creemos saberlo todo. Nuestra ignorancia y sobre la actitud para vencer esa ignorancia y ser coherentes entre lo que pensamos y decimos. Este pobre hombre le planteó hacer una cárcel en la Antártida. O sea, sabiendo que ahí no puede entrar nada que no tenga que ver con lo ecológico, con lo científico, con la investigación. O sea, ¿qué le podemos pedir a este pobre hombre? ¿Qué le podemos pedir? O sea, no entiende nada, de nada, de nada. Pero ¿quién es el responsable? El pueblo. Yo sí tengo que decirte al pueblo ecuatoriano. Tú eres el responsable. Por eso Winston Churchill llegó a decir, los pueblos se dan los gobiernos que se merecen. Carajo, si tenemos que cambiar esto, tenemos que cambiar, pero sabiendo elegir. Sabiendo elegir. Pero no elegir a este pobre hombre, no sabe ni dónde está parado. Lo tiene paralizado al Ecuador. Paralizado al Ecuador. Esto es, si Lenin Moreno era la tapa y Lazo fue ya la cosa más agravada, esto es ya terrible. Entonces, comentar sobre lo que dijo, que le están fregando la paciencia y no sé qué. Oye, si no te regalaron un país, no te regalaron un país, tú eres el presidente y tienes que aprender a respetar. Tienes que aprender a respetar.
Es más, estás caído. Está caído en la campaña electoral. Está caído porque nunca se ha visto un deterioro tan grande de lo que decían que tenía el 80, después el 60. Hoy debe estar por el 28, 25%. Hoy no califica la segunda vuelta. Así de sencillo. Yo tengo el 37.8 de aceptación. Él tiene el 25, 28%. Este rato. ¿De qué estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Han sido las apreciaciones del doctor Augusto Tandazo, experto constitucional, a quien, como siempre, agradecemos por haber estado en el espacio.